Europa. Aquí estamos nuevamente con todos ustedes. Radio Televisión Farabundo Martí Internacional. Para todos ustedes que se encuentran en muchas partes del mundo. Hoy estamos con la problemática de la educación. Recuérdense ustedes que hemos estado hablando ya. Ahora ya tenemos aquí a Mario en el estudio nuevamente. Vamos a hacer un resumen corto, porque todos ustedes están bastante interesados y es que nos han dicho, pero es que la educación en el país necesita una revolución. El problema de la educación en El Salvador no es de hoy, ni de ayer. El problema de la educación es estructural. Hay que cambiarlo por completo, no con reformas. De ahí es donde viene el interés por lo que tiene los consultores globales, la firma de la cual el invitado de hoy es el representante, porque tienen el programa de la educación. No solamente reformar ni poner aquí un parchecito, por allá otro. Hay un programa completo. Primero vamos a ver entonces, Mario, vamos a ver cómo estamos ahí de imagen, de sonido. No sé si nos ves bien, nos escuchas bien. De aquí te vemos bien. No te hemos escuchado todavía. Aquí los micrófonos, adelante. Bueno, ¿me escuchas? Ahora sí, excelentísimo. Bueno, sí, he tenido algunos problemitas con la cámara de la computadora, entonces ni modo, vamos a hacerlo aquí con el teléfono, pero si me ven y me escuchan, entonces no hay ningún problema. Yo te veo y te escucho perfecto. Estamos bien, está todo bien. Entonces entremos ya, Mario. No hay mucho tiempo y mucho material que cubrir. Mira que nos están saludando desde el territorio, allá los amigos de Canadá. Los colectivos. Los colectivos de Italia están aquí presentes, los colectivos de aquí de Maryland, de Virginia también y de Washington. Aquí en San Francisco, California, están saludando. Dicen, es que lo de la educación, un pueblo que no es educado nunca va a tener un gobierno decente. Y por eso los problemas de El Salvador. Estamos interesados en todas las propuestas. Habría que ver, pregúntele al invitado si lo de ellos solamente son como curas o parches, o es algo que ellos están viendo de que hay que cambiarlo de raíz. Yo creo que el problema de El Salvador es gravísimo, es gravísimo. Ahorita no sé si su invitado sabe, te preguntan desde Nueva York, mira qué interesante, no sé si su invitado sabe de que el currículum de educación en El Salvador está dictado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué se puede esperar de un currículum que viene de instituciones financieras cuyo lucro es evidente? Y precisamente por eso hay hoy más universidades privadas en El Salvador que quizás hace unas décadas. Universidades privadas que están sacando profesionales que no pueden ni escribir un párrafo. O sea, bien escrito. Y con los niños, ¿qué pasa con los niños? Ahí es donde todo tiene que empezar. Dicen acá, mira qué interesante, ahí no existe el concepto de kinder, de preparatoria, de elementary, como existe en otros países. Ahí hay muchos niños en los montes, en los pueblos, en las ciudades, que nunca han conocido una escuela. Bueno, Mario, hay bastante material acá, pero sos el que tiene ahí el programa, sos el que ya ha expuesto aquí bastantes elementos importantísimos. Tal vez ahora, porque ya aquí estamos leyendo este otro mensaje que también nos están diciendo que están interesados en los otros aspectos, porque les dijimos que después vamos con salud. Después vamos probablemente con salud y otros asuntos que ustedes tienen soluciones humanas, soluciones democráticas, soluciones para todos y todas, no solo para unos. Bueno, pasemos a los micrófonos entonces. Mario Ernesto, desde la República Federal de Europa, nos dicen acá, mira qué interesante. Está en Europa, es cierto, ya nos va a contar entonces al respecto. Mario, los micrófonos de la Radio Televisión Farabundo Martí Internacional para que llegues a todos los rincones del planeta, porque nos dicen ahora, mira qué interesante, nos dicen ahora
que quizás no hay ningún país donde no haya, dice de San Francisco Willy, donde no haya un salvatrucho. Mira qué interesante aquí como nos pone Willito, que siempre está pendiente. Aquí en San Francisco, California, el estado dorado de la nación. Dicen que California, si fuera un país, Mario, estuviera a la par de grandes potencias como Francia y Alemania. Estuviera, dicen, en el quinto, sexto lugar. Y mira lo que dicen acá. California es uno de los estados que más inversión tiene en la educación. En muchos casos, lo que ellos invierten en educación sobrepasa la mitad del presupuesto estatal. Mario, imagínate lo que es el estado dorado, por eso así le llaman, donde ha nacido todo eso de el internet, donde ha nacido todo lo de Google, de Facebook, todo lo de Yahoo y todo lo que hoy domina al mundo. Entonces no son cosas de accidente. Por eso nos dicen acá, la educación es primordial y estamos listos y dispuestos a escuchar todas esas propuestas. Vamos a ver entonces, le vamos a pasar los micrófonos. Aquí están los micrófonos ya. Mario, adelante. Bueno, Pablo, gracias otra vez por la oportunidad y tengan buen día, buena noche a todos los que nos están escuchando y viendo por este fabuloso medio del internet. Bueno, sí, en los programas anteriores estuvimos hablando sobre lo que es la educación superior y sobre la propuesta que nosotros hemos desarrollado para aumentar la capacidad de plazas, por ejemplo, en el ejemplo claro en El Salvador, de la Universidad de El Salvador, sin que esto conlleve a mayores inversiones económicas por parte del gobierno. Eso es pues para refrescar un poco sobre lo que nosotros hablamos la vez pasada y ahora voy a hablar sobre la propuesta que nosotros tenemos en la educación básica. Por ahí alguien comentaba que en El Salvador, pues niños que nunca han visto una escuela, nunca han visto un kinder. Sí, todo eso es parte de, como vos mencionabas, Pablo, es parte de una propuesta impuesta que en El Salvador todos los gobiernos, quizás desde ahí por los 50, la han venido desarrollando. Por ahí yo me recuerdo, mi mamá siempre me contaba, bueno, mi mamá es una mujer ya arriba de 80 años, cuando ella estaba pequeña, iba y la escuela era obligatoria. Si no iba a la escuela, la iba a traer con la policía, igual como hacen, por ejemplo, aquí en Alemania. Y la escuela era mañana y tarde. Los niños, ella en este caso, regresaba a la casa a mediodía a comer, de ahí se iba a la escuela en la tarde y también iban los sábados. Estamos hablando de allá por los 40 incluso, en los años 40. De allí para acá, pues, ha sido una debacle sistemática, impuesta o no por los monstruos financieros. Yo los dejaría aparte, porque para mí en primera línea allí los lacayos salvadoreños son los que han jugado el papel más importante en esa debacle educativa de El Salvador, ¿verdad? Y de lo último que se hizo fue esa reforma allá por los 90, donde le vino a quitar muchísimo más, o lo poco de calidad que la educación salvadoreña tuvo, lo vino a hacer desaparecer. Y eso, la verdad, es una tristeza absoluta. ¿Cuál es la propuesta que nosotros tenemos? Creo que quizás un pequeño paréntesis todavía, los problemas que El Salvador atraviesa mediante la educación, pues son conocidos. Creo que mejor voy a aprovechar el tiempo en hablar de la propuesta que nosotros tenemos, pero claro,
a medida la vaya exponiendo, pues se tienen que ir identificando los problemas, porque son a los problemas que adolecen, porque son a los que hay que darle solución. En primer lugar, tenemos la educación parvularia en El Salvador. Mira, Mario, ¿sí? rapidito, aquí nos acaban de mandar un mensaje, Algunos, mira, nos acaban de mandar una notita que nos acaban de mandar, mira, de aquí de Washington, que dice, pero su invitado está hablando de que quiere decir que bajo las dictaduras militares había más prioridad para la educación. No sé si estoy confundido. Mira qué interesante, Mario, solo esa nota, rapidito. Bueno, es que sí, la verdad es que sí, esa es la realidad. Y no hay que olvidar pues que el desarrollo que se dio de infraestructura en El Salvador y los primeros conatos, por decirlo así, fueron en la dictadura de Martínez, ¿verdad? Aquí yo no voy a tocar el tema de los asesinatos en masa que él ordenó. Vamos a hablar del desarrollo por el comentario que hacía la persona. Y sí, la verdad es que en esos tiempos hubo más desarrollo, ¿verdad? Hay que recordarse el papel de la Universidad de El Salvador, que jugó incluso para la misma caída de la dictadura de Martínez. Es un reflejo de la calidad que había en aquellos tiempos, ¿verdad? Y eso es el fenómeno que se da en El Salvador, es igual al fenómeno que se dio en Estados Unidos, que si no me equivoco, Eisenhower también ya denunciaba en su última aparición pública que hizo, donde él mismo menciona, y perdón si me equivoco con el nombre del presidente, aunque no creo, donde él menciona que ya las manos o las riendas del gobierno en Estados Unidos ya cae en manos de banqueros, en manos de financieros, en manos de comerciantes. Es exactamente lo que pasó en El Salvador. Después de esas dictaduras militares, que obviamente han dejado también, tiñeron de rojo la tierra en El Salvador, ¿verdad? Pero también después viene esa oligarquía, llamándolo por su propio nombre, esa oligarquía de cafetaleros que empezó allá con el general Barrios, ¿verdad? Donde se empieza a degradar la educación, a quitarle la calidad a la educación. Ahí es donde recordemos que también se pierden las prestaciones laborales que se habían establecido, donde se empieza a violar esas leyes sociales aún más que en las dictaduras. Entonces, pues, uno de los problemas que que han generado la situación que nosotros tenemos ahora en El Salvador, empieza, claro, en la educación parvularia, que en El Salvador, yo no voy a decir que no existe, porque alguien me va a decir, mire, no sea mentiroso, si ahí en la Santa Lucía está un kindergarten, y tendría razón, ¿verdad? Ahí, pues yo no tengo el dato exacto de cuántos kinders hay ahí en El Salvador, pero no hay ni siquiera uno por región, ¿verdad? Y el que hay no tiene plaza para todos los niños del lugar. Y los niños que van al kinder, ¿qué van a aprender? Esa es una cuestión bien fundamental, ¿verdad? Porque ahí sí voy a meter un poco a comparar un poco la situación con algunos países aquí europeos, y digo algunos porque, para ser claro, España está lejos de esto que se está dando en otros países, como por ejemplo Alemania, Austria y los países escandinavos, donde los niños entran a su kinder a los 3 años. De 3 a 6 años, y aquí voy a hacer ya el ejemplo claro, aquí en Alemania, de 3 a 6 años los niños están en el kinder. ¿Y qué va a hacer un niño al kinder? A jugar. A jugar, pero no es que solamente va a jugar. El niño va a aprender a que por medio del juego, en el juego hay reglas. En el juego también hay otros que están con él, con ella. Y a eso hay que respetarlos.
Y las reglas del juego hay que respetarlas y hay que aceptarlas. Y por ahí se va construyendo en una situación fantástica. Digo fantástica porque la fantasía también ocupa un rol muy importante. Pues no hay que olvidar que los niños y la fantasía es uno solo. Y ahí es donde se va construyendo el fundamento del niño antes que entre al primer grado. Que antes de los 6 años un niño no entra a la escuela. ¿Por qué? Porque biológicamente no está preparado y psicológicamente tampoco. ¿Será que se hace así en El Salvador, en el kinder que yo ya mencioné, por ejemplo, de la Santa Lucía? No, no se hace. Hay el niño que tiene suerte, entra y pues se la pasa bonito. A lo mejor, si realmente hay educadores que lo van a atender de acuerdo a lo que el niño necesita que se desarrolle en él. Y cuando así fuera, vamos a hablar en el caso más óptimo, así es en la Santa Lucía, sí, pero ¿cuántos niños alberga ese kinder? La cuestión debería de ser de que una colonia debería de tener un kinder que tenga la capacidad para atender a los niños que hay en esa colonia. Estamos hablando que en Soyapango deberían de haber por cada colonia, imagínense, un kinder, por lo menos. Yo conozco, por ejemplo, la Santísima Trinidad, que hace 15, 20 años, tenía 10,000 habitantes. Imagínense, la Trinidad, con 10,000 habitantes. ¿Y cuántos kindergarten tiene? ¿O tenía en ese momento? Ninguno. Ahora no sé si tendrá alguno privado por allí o no, pero ¿cuántos kindergarten debería de tener la Trinidad para darle cobertura a todos los niños de la Trinidad? Porque esos niños tienen que desarrollar también el sentido de la amistad, el sentido del compañerismo, tienen que estar con sus amiguitos que son del mismo pasaje, que son de la misma colonia, que son de la misma región. Eso en El Salvador no existe. Y eso al final lo que viene es a fomentar la solidaridad entre los niños, ¿verdad? Allí también lo otro que pasa es que el niño en el kindergarten tiene que aprender a resolver conflictos, tiene que aprender a negociar. Estamos hablando en los niveles de un niño de 4, 5, 6 años que perfectamente bien lo pueden hacer. Yo, por ejemplo, he visitado muchos kindergarten aquí en Alemania y pues por nuestro trabajo también hemos dado algunas asesorías y es increíble la capacidad que un niño tiene de desarrollar esa parte humana que hace falta mucho en El Salvador. Pero exactamente, esa es la parte que que empezaron a quitar vamos a hablar desde los 40. La cuestión viene de más atrás, pero la vamos a poner ahí, en un espacio temporal. Entonces, kindergarten no hay en El Salvador. Y es ahí donde los niños deben de empezar o deben de confrontarse con los valores morales que el país mantiene. De más está decirlo, nosotros tenemos valores morales cristianos, ¿verdad? También morales éticos. Yo recuerdo todavía ahí por los 80, cuando yo iba a la escuela, a nosotros nos daban moral y cívica. Estamos hablando de los 80. De ahí para los 90 eso desapareció. Y de ahí para acá igual. Hace un par de años, cuando el Frente estaba aún en el gobierno, aprobaron que se diera otra vez la clase de moral y cívica. Y no sé exactamente cómo se llamará, pero en la asamblea, el único partido que estuvo en contra de que se aprobara esa ley fue el Frente. Imagínense que supuestamente el partido que habría habernos representado allí, pero no lo hizo así. Fueron los únicos que se opusieron, se aprobó la ley incluso, pero qué interesante, no hay una escuela para producir profesores de ética. Eso
por usar una palabra un poco decente, digo, qué ridículo ese más grande. Se obliga al Ministerio de Educación a estar dando una clase de moral, de ética, que es el fundamento para que una sociedad viva en paz. Pero no se producen profesores. Eso es un pequeño rasgo de lo que yo les estoy hablando, de lo que se debería de hacer. Kindergarten por cada región, por cada colonia. Allí sí hay que invertir. Y hay que invertir en los educadores, porque tampoco El Salvador produce educadores especializados en niños párvulos, es decir, de 3 a 6 años. Sin contar los niños recién nacidos hasta los 3 años, que para ellos deberían de tener también una maternal. Lo mejor será que esos 3 años el niño se desarrolle en su casa con su mamá y su papá, ¿verdad? Porque también aquí ya viene la otra situación, que a los papás hay que meterlos, y no estoy hablando cuando digo papás, ahí van las mamás incluidas, no. Los papás deben de incluirse más en la educación de los niños, pero eso significará entonces trabajar un poco menos y ganar un poco más. El país está capacitado para eso, está capacitado totalmente. Y ahí nosotros tenemos ejemplos aquí en Europa donde los hombres hacen una pausa en su trabajo de 1 año y se quedan criando al niño. De 1 año, un niño recién nacido, pasan 1 o 2 años con su papá, y eso también fortalece el carácter de los niños. Y no quiero decir con esto de que las mamás no fortalecen el carácter de los niños, ¿cómo no? Pero si biológicamente el niño, la niña, tiene que ser producido, por llamarlo así, por un hombre y una mujer, significa que también psicológicamente necesita el niño, ese hombre y esa mujer, que lo acompañen en su proceso educativo, en su proceso de desarrollo. Entonces, eso, aunque podría pensarse que es harina de otro costal, porque ya estamos metiéndonos con leyes de trabajo, sí, pero eso es lo que influye para que la educación tenga, o mejor dicho, para que la sociedad se cimiente en un fundamento fuerte, donde los valores morales, que son los que nosotros tenemos ahí en El Salvador, y si quieren también religiosos, sean los que van a determinar el comportamiento en una sociedad. Y eso estamos hablando de los primeros 6 años de un niño, no digamos ya entrando en lo que será la escuela primaria. Pablo, no sé si aquí habrá algún comentario que habría que responder. Hay algunos y están preguntando acá, mira qué interesante, allá en San Vicente, te están saludando, dice, desde San Vicente, qué bonito suena, dice, qué bonito suena su invitado, hasta creo que estaba soñando con lo que estaba hablando, porque aquí fíjese que aquí nosotros, dice, para ir a la escuela son 2 horas de camino. Mira, Mario, desde San Vicente. Y por eso es que mis hijos no han tenido educación. No es que uno quiera, pero a mí me parece interesante y quisiera que vinieran a poner ese proyecto aquí por nuestros lados. Y en Nueva York te están saludando. Mira, y dice, eso creo que es lo primerito que hay que hacer. Hay que enfocarse en esas edades de 0 a 6. Tenemos nosotros algo que dice que en los primeros años se marca la vida, desde Nueva York. Y te preguntan acá, mira, en Maryland te están preguntando, pero mire, pregúntele al invitado, porque en nuestro país, para que lo que su invitado se dé, ahí tendría que haber una revolución. Ya lo dijo usted con lo del FMLN, que lo que fueron es traicionar al pueblo y que por eso ahora están desapareciendo. Quisiera preguntarle, ¿por qué no se vienen? ¿Por qué no vienen ustedes? Yo estaría dispuesto a ayudar. Mira qué interesante, de Nueva York. Y si no se hace así, es
casi imposible, dice, que los gobernantes lleven ese plan, porque eso significa una mejor civilización. Hay posibilidades de que de Europa se traiga ese proyecto. Mira qué interesante. Hay más saludos y más comentarios, pero está bien, excelente. Eso habría que notarlo. Adelante, Mario. Bueno, sí, la verdad es triste, y por ejemplo lo que dice el amigo de San Vicente, pero yo les quiero decir algo. Yo nací en El Salvador también, ¿verdad? Yo fui a la escuela en Manguito. Claro, no tuve que caminar kilómetros ni nada, vivíamos cerca de la escuela, pero una escuela precaria, techos de lámina. Yo me recuerdo cuando caían esos mamellazos de agua, habría que irse haciendo de ladito allí porque brincaba, caía, había goteras en el salón de clases. Y en El Salvador, un país que tiene 6 meses donde llueve prácticamente, ¿qué calidad de aprendizaje puede tener un niño que cada rato se tiene que estar escondiendo por el leñazón de agua? Y eso éramos, no solo soy yo, pues éramos todos mis camaradas ahí. Ahora, claro, en lugares un poco más remotos, lugares que no están en la capital, como menciona él en San Vicente, que tienen que caminar horas, sí, definitivamente, es una tristeza. Que si nosotros podríamos ir a cambiarlo ahí, bueno, mire, créame que si tuviéramos el poder de hacerlo, ahí estuviéramos. Yo no estuviera aquí sentado frente a la cámara, allí estuviera. Pero el país tiene sus leyes, nos parezcan como nos parezcan, y tiene El Salvador, pues las sociedades tienen sus representantes. Ahora, El Salvador tiene una sola asamblea legislativa. Tiene una sola voz en la Asamblea Legislativa. Tiene técnicamente todos los votos que se necesitan para hacer lo que dice el amigo aquí de Nueva York, una revolución. Porque una revolución no solamente se hace con balas, no solamente se hace con violencia. Ahorita, todos aquellos que han votado por el gobierno en turno deberían ya de empezar a empujar, ¿verdad? Y es por eso que nosotros decidimos en poner al aire también ya nuestras propuestas, porque si vamos a criticar, sí, pero algo hemos propuesto. Y dos, tampoco se puede decir es que el país no produce nada, los salvadoreños no producen nada, no. Consultores Globales es una empresa 100% salvadoreña. ¿Ya? El único problema que nosotros tenemos en comparación a otras es que somos una empresa sin fines de lucro. Este concepto todavía no lo han escuchado ustedes. Somos una empresa privada sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque nosotros no es el dinero lo que nos interesa, no es el dinero el que nos mueve. Sí, todos, pero todititos los que estamos trabajando aquí tenemos deudas, comemos, tenemos que pagar los costos que ustedes también pagan para vivir. Pero vivimos vidas moderadas, y esa es la diferencia. No nos van a comprar con dinero porque no lo necesitamos. Rico no es el que más tiene, sino que el que menos necesita. En ese sentido nosotros somos ricos. Pero querido o querida persona ahí en San Vicente, no se puede. Nosotros no podemos agarrar el avión y nos vamos para allá y decir, bueno, aquí va a empezar eso, porque tendríamos problemas legales, ¿verdad? Así es que a empujar a la Asamblea Legislativa para que se hagan leyes más modernas, voy a decir, por decirlo así, leyes modernas y leyes más equitativas, ¿no? Que se invierta más en educación, por ejemplo, que se invierta más en salud, y por otro lado también, no solamente es que hay que invertir tanto, no, hay que reorganizar el país,
hay que reorganizar la educación, porque lo que decíamos la vez pasada, de acuerdo al comentario, Pablo, que nos hacían alguien sobre el cuartel del Vidiatlacat, donde antes estaba la Escuela Normal de Profesores, allí podría ser una universidad, por ejemplo, para formar profesores, maestros, mejor dicho. Porque ese es el otro problema que nosotros tenemos. En el ranking de los más denunciados en la Procuraduría de El Salvador, casi siempre están a la cabeza los maestros, y no por sus esposas, sino que por exalumnas, se pueden imaginar. Entonces, también hay que trabajar en la formación de los maestros. Yo conocía un personaje ahí que él era vigilante, una profesión muy interesante, lo pienso yo, y también estudiaba para maestro de biología, me parece. Y bueno, él trabajaba en la noche, al fin, después de 3 añitos, imagínense, 3 años para ser maestro de bachillerato. Se graduó, él siguió trabajando como maestro y siguió trabajando como vigilante. ¿Qué calidad de trabajo puede tener mi conocido, por muy buen maestro que sea? Si él hacía 2 o 3 turnos de noche y de allí para allá salía a dar clases. Lo que significa también que los maestros entonces deberían de tener un salario digno de su profesión. Imagínense ahí un banquero, por ejemplo. ¿Cuánto gana un gerente de un banco? El gerente de X empresa como la Coca-Cola, por ejemplo, o estas cervecerías. Yo me atrevo a decir que $5,000 no es nada para lo que ganan ellos. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos lo que hacen es cuidar el dinero, ¿verdad? Si es el gerente de la empresa, sí, lo que él quiere, lo que la empresa le ha ordenado es que compren 10 y que vendan 100, lo mismo. Y hay una buena ganancia, tiene su buen sueldo. En el banco, pues sabemos cómo funcionan los bancos. Esa gente gana bien. Y los que están cuidando nuestros hijos, los que se encargan de la educación de los niños, que estamos hablando que son vidas, no son cosas. Eso ganan una babosada, como se dice. Entonces, allí, en esa relación, se puede ver lo enfermo que está el sistema en el país. Sin embargo, a partir de mayo de este año, se tiene una asamblea legislativa en El Salvador que tiene una sola voz, que tiene un solo voto, y que entonces hay que exigirle que este tipo de programas se empiecen a desarrollar ya, porque no solamente es cuestión de dinero lo que hay que hacer para cambiar la educación en El Salvador. La otra situación que nosotros proponemos es ese sistema de primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, bachillerato, es un desgaste para el país. En primer lugar, el capital intelectual que está produciendo el país es mínimo. Es mínimo. Pero eso no quiere decir que solo porque en la universidad quizás no estudian bien, o porque en la Universidad de El Salvador no hay suficientes plazas, o porque hay demasiadas universidades privadas. No, el problema viene desde los niños que nacen, que no se están cuidando como debemos. Entonces allí lo que nosotros tenemos que hacer, en vez de tener este sistema de primero, segundo, tercer ciclo y bachillerato, lo que nosotros tenemos que hacer son 2 sistemas. 2, por decir algo, de primer grado a séptimo, le podemos hablar lo que será una escuela fundamental, y de séptimo grado, contando la clase décima, porque en El Salvador no existe clase décima, podemos decir de séptimo grado a clase 12 o 13, tenemos lo que debería de ser el bachillerato. ¿Se pueden imaginar ustedes qué significaría en El Salvador que el bachillerato, en vez de ser de 2 años, como es ahorita, que sea de 6 años?
que en vez de que un profesor que se ha capacitado para primer ciclo no puede dar clases en segundo ciclo. Igual, para tercer ciclo tampoco. Son 3 recursos que estamos ahí despilfarrando con ese sistema. Un profesor, un maestro, se puede preparar para dar clases a los niños de primero a séptimo, y un maestro se puede preparar para empezar a trabajar de la clase 8 a la clase 13. Ahí tenemos 2 maestros, digamos en matemáticas. Y ahorita, para darle servicio a los niños de primer, segundo, tercer ciclo y bachillerato, se necesitan 4 maestros de matemáticas. Se pueden imaginar cómo es eso. Un país que dice que no tiene dinero, un país que dice que es pobre, un país que dice que está en subdesarrollo, ocupa 4 profesores de matemáticas, pudiendo ocupar 2. Uno sería demasiado, porque no es lo mismo enseñar a niños hasta 13, 14 años que enseñar a muchachos de 16, 17 años. Ahí sí ya la biología ya es diferente de las personas. Entonces, ¿cuánto estaría ahorrando el país en cambiar en un sistema de 4 ciclos, por decirlo así, primero, segundo, tercer ciclo y el bachillerato? Yo le voy a llamar a estos 4 ciclos, por un sistema de 2 ciclos. Solo en eso es un ahorro fantástico que daría chance para invertir en otra cosa que nos haría falta, como podría ser infraestructura, como podría ser universidades. Entonces, aquí nosotros estamos presentando una solución de verdad y viable para mejorar la calidad de la educación en El Salvador. Y el dinero que vamos a ahorrar aquí lo vamos a invertir en la formación de maestros. Pero en 3 años no se puede sacar un maestro que es el que va a ir a cuidar a los hijos de ustedes. Digo de ustedes porque mis hijos no estudian ahí. Por eso digo nada más. No se puede. Donde el maestro tiene que trabajar también en la noche, en la mañana, tiene que ser mesero en un bar también, no sé, tiene que hacer cualquier cosa porque para pagar sus deudas le cuesta. ¿Verdad? Entonces, no, tiene que tener un buen sueldo, pero también tiene que responder. Y hasta ahorita, con respecto de todos los maestros, la situación educativa en el país les dice no han dado la respuesta que el país ha necesitado. Y para eso hay muchas excusas. El dinero, la falta de presupuesto, lo que quieran. Sí, pero el trabajo que ellos tienen no lo han hecho bien. Y eso hay que decirlo así. Porque si no se dice cómo es, entonces no se puede solucionar. Tenemos que ver exactamente dónde están los problemas para poder darle solución. Y según nosotros, ese es uno de los cánceres que hay que quitar del sistema educativo de El Salvador. Pablo, ¿estamos hasta aquí claros o tenemos algún comentario? Hay varios. Mario está en directo y en vivo desde ese continente que muchos le llaman el viejo continente, otros le llaman un continente a punto de desaparecer y otros también están hablando de que algunos países europeos están emergiendo. Y aquí estamos con el tema de la educación. Interesante allá en Ontario, Canadá. Gracias por este programa que nos está ilustrando. Ya siento que podemos resolver el problema de la educación en mi país. Y contarle que yo me vine a Canadá sin bachillerato, no porque no quería, sino que ni siquiera había un lugar en donde yo pudiera irme a ver educado. Gracias por este programa. Desde Canadá te están saludando. También te preguntan acá, en Metapán. Metapán parece que está en El Salvador, allá por
allá por algún lugar. Metapan dice, ¿cuál es la opinión que tiene su invitado? Porque andan hablando de entregar computadoras a los niños. Yo eso no lo veo muy bien, pero de todas maneras aquí no ha llegado nada. Y aunque llegaran, si aquí no hay ni siquiera electricidad, ¿a qué se debe eso desde el punto de vista de la educación? ¿Por qué no hacen lo que dice su invitado en vez de andar repartiendo computadoras? Dice, ¿será para justificar algunos millones de dólares y que ellos se los roben? Porque aquí, por ejemplo, mi sobrina que está allá en San Salvador dice que llegaron ahí con computadoras, pero el profesor ni sabía manejarlas. ¿Qué impresión tiene su invitado? Y rapidito, mira la otra que te están, que te preguntan acá que si hay, cómo está la experiencia en Europa con esas cosas privadas, como por ejemplo los modelos que hay, el Montessori y otros modelos. ¿Eso es privatizar o usted está hablando de sistemas públicos? No sé si nos puede ayudar en eso. Mira qué interesante. También ya el último desde el Oriente, allá en Oriente te habla Magda. Bueno, aquí parece que Magdalena es profesora y te pregunta cómo funciona en Europa la estabilidad de los profesores, porque dice que aquí cada 6 meses los tienen renovando contratos y no hay beneficios y no hay ni siquiera esperanzas de que diga, bueno, en unos años nos vamos a pensionar bien. Y pone en letras mayúsculas, inestabilidad completa. ¿Cómo funcionan esos contratos allá en Europa con los profesores? Cada 6 meses tienen que estar viendo si los van a sacar o son trabajos fijos. Mira, Mario, no hay mucho tiempo, pero mira todas estas preguntas que también requieren de bastante taller, pero vamos a ver, entonces te pasamos el micrófono para ver en qué puedes ilustrar aquí a todos nuestros amigos y amigas. Adelante, Mario. Bueno, con la cuestión de las computadoras regaladas, yo no veo dónde está el regalo. Ahí, para empezar, sí, el gobierno compró las computadoras y las va a dejar a cada, digamos que todos los niños en el país. Sí, pero ¿de dónde sale el dinero para las computadoras? Seguramente de algún préstamo. ¿Y quién va a pagar el préstamo? Y con esas leyes fiscales que nosotros que se tienen en El Salvador, allí quien paga es el consumidor final. O sea, quitémosle el concepto de computadoras regaladas. Eso es una mentira totalmente. De allí, pues, sí, lo que pasa es que podríamos dividir a los analfabetas en este sentido en dos partes. Uno es el analfabeta que no puede leer, ¿verdad? O que puede leer, pero no entiende lo que leyó, que es lo mismo. Y está también el analfabeta tecnológico, ¿verdad? Que ahí son muchísimos. Son muchísimos los que de la tecnología no entienden nada. De computadoras no entienden nada. Si bien es cierto, cuando uno puede manejar una computadora se da cuenta que no es tan difícil, pero mientras nunca tocó una, tampoco es fácil, ¿verdad? Entonces se ignora todo ese mecanismo. Y eso es lo que pasa en El Salvador. Se están comprando computadoras para darlas. Hasta ahí estaría todo bien, ¿verdad? Cada niño tiene su computadora en su casa, pero tendrá el estómago lleno. Porque como se dice en buen salvadoreño, con la panza vacía no se aprende. Lo que mencionaban por ahí, hay energía eléctrica en la casa para que la computadora funcione. ¿Verdad? Entonces, como regalan computadoras, se escucha bien bonito, pero ni son regaladas y es un gasto totalmente
innecesario por ahora, precisamente por ese analfabetismo tecnológico que nosotros tenemos. Eso sería la cuestión tecnológica de regalar computadoras y todo eso. Eso sería en una segunda fase de una revolución educativa, porque lo que se puede hacer es, en cada centro educativo debería de haber un buen centro de cómputo, ¿verdad? Donde los niños aprendan a utilizar bien la computadora, donde los niños aprendan a hacer uso de la información que el Internet, por ejemplo, les trae, porque en Internet se puede encontrar cualquier clase de información que uno necesite, y de la que uno ni necesita, muchísimo más, y de la que uno ni siquiera debería de ver, todavía más. Y entonces, en el sistema educativo que nosotros estamos proponiendo, es precisamente, se debe de enseñar a aprender qué hacer con la información que se recibe. Porque hoy son oleadas de informaciones que nos están lloviendo de día y de noche. Pero ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Qué hacemos con esa información? ¿Vamos a ser presos de esa información? ¿O vamos a usar la información para salir de la cárcel? ¿Verdad? La propuesta de nosotros es: ocupamos esa información para salir de la cárcel en que vivimos. Entonces ahí pues hay que, estimados amigos, radioescuchas, televidentes, hay que ocupar los nombres como son. No están regalando computadoras. Esas computadoras se están pagando, se van a pagar. Entonces, sí, hay que evitar el analfabetismo tecnológico. Ya lo dijimos nosotros cuál es la propuesta. Y lo otro que mencionaban ahí sobre el sistema pedagógico de Montessori, por ejemplo, cómo es o cómo debería de ser, en lo que nosotros dibujamos, es, por ejemplo, voy a tomar, yo el departamento que mejor conozco es en San Salvador, porque ahí nací, ahí crecí. Entonces vamos a ver, San Salvador voy a tomar en cuenta 3 municipios: vamos a ver, Mexicanos, Soyapango y San Jacinto. Entonces, San Jacinto es el que tendría que ver, de alguna manera, tendría que estar organizado para que San Jacinto sea el que decide cómo San Jacinto va a educar a sus hijos. Entonces, por ejemplo, dicen los de San Jacinto: bueno, nosotros aquí queremos que nuestros hijos se eduquen bajo el concepto Montessori. Entonces, la escuela va a recibir el presupuesto precisamente para que sus hijos se desarrollen bajo el Montessori. Y los profesores ya tendrían que haber aprendido en la universidad. Ya tendrían que haber estudiado esos diferentes conceptos pedagógicos. Y el profesor que le gusta el Montessori, en San Jacinto tiene un potencial bien grande para ir a desarrollarse también él como maestro. Y entonces ya tenemos maestros felices, tenemos padres y madres de familia felices, y tenemos niños felices. El Montessori es un gran sistema educativo. Bueno, pero ahí está el sistema Waldorf, que en español lo que le dicen Waldorf, pero es un sistema alemán que se llama Waldorf. Bueno, suizo-alemán. Entonces dicen Soyapango: no, nosotros nos ponemos con el sistema Waldorf, la verdad, porque es el que queremos para nuestros hijos. Bueno, entonces los niños en Soyapango van a ser educados mediante el sistema Waldorf, porque eso es lo que los papás y las mamás han decidido por sus hijos. Y el gobierno, como no son más que los gerentes de toda esta gente, entonces ellos lo único que tienen que decir es sí, y procurar que esas escuelas con esos diferentes sistemas educativos tengan lo que necesitan. Por ejemplo, en el sistema Montessori, la naturaleza es bastante, bueno, en todos los sistemas la naturaleza es bien importante, pero en Montessori se ocupan bastante también con plantas, con cuidar plantas, con regar, con observar.
El sistema Waldorf todavía es más complicado. Ahí los niños tienen que aprender hojalatería, tienen que aprender a pintar, tienen que aprender carpintería, entre otras cosas. Entonces, sí, para eso están los gerentes que están ahí en el Ministerio de Educación, para procurar que la gente que decidió por esos sistemas educativos para sus hijos, que tengan lo que necesiten. Igual en la universidad, pues se supone que los profesores están preparados, aunque para el sistema Waldorf es una cuestión bastante particular, porque son universidades especiales las que tienen que haber, donde solamente se estudia ese sistema. Entonces, así es como es la propuesta de nosotros para que en el país se desarrollen, los niños, se desarrolle la educación en la dirección que los papás y las mamás deciden. Y para eso está el gobierno que los apoya. Para eso están sus gerentes ahí. Sus gerentes que están administrando ese dinero que se presta o que se paga por medio de impuestos para que los niños tengan lo que necesiten. El otro problema que nosotros tenemos, o hemos visto, mejor dicho, que también está muy relacionado con la educación, es la delincuencia. Pero el problema es que ¿dónde están los niños? ¿Quién delinque? Los delincuentes ahorita son niños y jóvenes. Entonces hay que hacernos la pregunta, ¿y dónde están? En la mañana, ¿dónde están? ¿Dónde están en la tarde? Lo que nosotros deberíamos de hacer ahorita para salir del problema serio de delincuencia es convertir las escuelas. En primer lugar, tiene que haber un solo turno en la escuela, en la mañana, y en la tarde los niños se quedan a almorzar en la escuela, que va a ir a cocinar. Bueno, eso lo hacen ya bastante, ¿no? Las mamás y los mismos papás van y cocinan. Ellos van a ir a cocinar y en la tarde tienen que cuidar que se queden en la escuela que sea como gigantes guarderías. Ahí los niños están cuidados, no tienen que estar los maestros ahí cuidando a los niños, pueden ser los estudiantes de la universidad de cualquier carrera, que van y se ocupan de los niños también con los padres y madres de familia, porque ellos deberían de tener por lo menos un día a la semana turno, donde el que trabaja tendría que recibir ese día libre en su trabajo y pagado para que se ocupe también de la seguridad de esos niños. Entonces ya sabemos dónde están los niños, ¿verdad? Entonces, la libertad de delinquir se reduce en este sentido. De ahí lo que mencionaba la maestra con la inestabilidad laboral. Aquí, pues, no quiero aburrirles, pero tenemos la asamblea. Tenemos la asamblea donde el maestro, aparte de tener la formación que se necesita, no esos 3 añitos que van a pasar allá a la universidad, no, debería tener una formación de calidad. Y cuando recibe su título de maestro, entonces a partir de ese momento, esa persona tiene que pasar a ley de salario. Punto. Ahí no hay más. Obviamente, a estos maestros también hay que estarlos evaluando anualmente, ¿verdad? Porque hay muchos, ya logran la ley de salario y se echan a dormir. Ya tienen las mismas clases dan desde que empezaron maestros, llegan a 50 años, tienen 30 años de ser maestro y las mismas clases dan de hace 30 años, porque ya no preparan clases, ¿verdad? Ya no se actualizan. Por eso hay muchos que ya ni computadoras pueden usar. Y bueno, computadoras ya desde el 90 en El Salvador. Ni son que ayer llegaron. Y tampoco le vamos a echar al culpa que por el gobierno la mayoría ni pueden usar computadoras, tampoco hemos dicho. Entonces, allí lo que estaríamos quitando es esa inestabilidad laboral que tiene el maestro, por un lado. Por otro lado, con la calidad en la formación profesional del maestro, pues tendríamos que asegurar también la calidad de la educación con la que los niños van a estar desarrollándose. Y bueno, para comentarle, porque su pregunta era cómo se hacen aquí, en algunos países de Europa, ¿verdad? Porque no es todo, no es en todo, desgraciadamente. Sí, los profesores tienen un buen sueldo, un buen salario,
buenas prestaciones, contratos de por vida. Pero eso sí, es tan difícil como estudiar medicina, salir de maestro. Son unos exámenes rigurosísimos y no se puede, en los países con sistemas educativos fuertes, un estudiante no puede estudiar menos de 8 ciclos en la universidad. Y de ahí vienen los exámenes, porque los exámenes los hace el Estado. Entonces, ser maestro es una cuestión, como debe de ser, muy delicada. Tienen una formación muy fuerte, hay que desarrollar también allí, voy a profundizar los valores morales que tiene independientemente de la clase que va a impartir un maestro, ¿verdad? Entonces, ahí le respondo, con esto termino de responder todos los comentarios que hicieron. Y aumentando una cosa más, en lo que nosotros, lo que les había expuesto, con quitar esos 4 ciclos ridículos que tiene El Salvador ahorita, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo y bachillerato, 4 ciclos, dividirlos en 2. Y, por ejemplo, un maestro tendría que dar 2 o 3 clases. Así. En primer grado es un maestro el que tiene siempre a todos los niños. Segundo grado igual. Ya en séptimo ya son 4 o 5 maestros. Cada clase cada asignatura tiene un maestro. Bueno, entonces, desde primer grado, un maestro debería de estar especializado en 3 materias, por decir algo, 3 asignaturas. Que las mezcle como el maestro quiere. ¿Ve? Si va a dar matemáticas, inglés y francés, si va a dar las clases que quieran. Entonces, ahí también ya estamos reduciendo el número de maestros que este sistema de educación necesita. Entonces, reduciendo eso, se puede mejorar la calidad, se puede mejorar el salario, se puede mejorar muchísimo. No todo, pero se puede mejorar muchísimo. Entonces, ese es, a grosso modo, esa es más o menos la propuesta que nosotros traemos, que en principio se puede hacer sin invertir dinero. En principio, para empezar los primeros 2 años, esto se puede realizar. Nosotros estamos en la capacidad de asesorar para que esto se empiece a realizar. Y aquí falta todavía una muy buena parte de nuestra propuesta. Sabemos que, pues ahorita, los idiomas es algo básico. Los países los países aquí en Alemania que se preocupan por su gente, forman a los niños con 3 idiomas. Menos no hay. Claro, la naturaleza de Europa pues es bien diferente si la vamos a comparar con América, porque aquí de Francia a Alemania ya se habla otro idioma, de Alemania a la República Checa, por ejemplo, ya es otro idioma y no son ni 1000 kilómetros de distancia que hay, bueno, partiendo de las ciudades, ¿no? Entonces, eso también ha obligado a que los escueleros tienen que prepararse en diferentes idiomas, aunque, como digo, solamente lo hacen los países que tienen sistemas educativos robustos. Y allí los de Europa del Oeste no entran, desgraciadamente. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Nosotros podríamos estar también ofreciendo 2 idiomas en El Salvador. Inglés, obviamente, ¿verdad? Porque es el idioma mundial, eso ya se sabe. Pero aparte de inglés se puede ofrecer otro idioma, que podría ser alemán, que podría ser francés, que podría ser italiano. Pues ahí habría que ver cuáles son los idiomas más poderosos en el mundo que ahorita hay. Yo conozco muchos jóvenes que me dicen, mira, yo con inglés, con alemán y con español me he movido por todo el mundo. Bueno, entonces se podría pensar, porque en Europa el alemán es un idioma muy fuerte
Inglés pues es a nivel mundial y español, ni modo, es el idioma que nos impusieron, pero ese lo tenemos y bueno, y por cuestiones culturales habría que meter el náhuatl, habría que meter la lengua originaria de los uzcatlecos. Eso sería uno. Y para eso tampoco se necesita ahorita tener profesores graduados en alemán, en francés. Para eso nosotros tenemos también diferentes propuestas con las que se puede empezar mañana mismo a enseñar diferentes idiomas, haciendo una excepción de 3 o 4 años, ¿no? Para mientras se forman los maestros en esos idiomas. Ahí está la gente de la escuela alemana, está la gente del liceo francés, la alianza francesa, que estarían dispuestos. Y lo digo porque nosotros hicimos un estudio hace unos años también, estarían dispuestos a dar clases con una remuneración muy baja, por decirlo así, o humilde quizás le diría yo. Entonces, por allí andaría la cosa. ¿Cómo estamos, Pablo? ¿Tenemos algún otro comentario ahí para atender? Estamos en directo y en vivo. Mire, acá Radio Televisión Farabundo Martí Internacional va por todas partes. Han llegado comentarios de todos los rincones, lo podemos decir así, lo podemos afirmar. Hasta de Moscú están saludando y ahí nos dicen, pero como que se le olvidó a su invitado que el ruso, el lenguaje importante. Y aquí también nos meten el chino. Mira qué interesante. Gracias por tener este programa. Hemos aprendido bastante y quisiéramos tenerlo todas las semanas. Bueno, decirle aquí a la amiga que claro, aquí estamos. La idea es esa. La idea es hoy, como muchos lo entienden, El Salvador que se niega a morir, pero que se está muriendo y que se va a morir. Y otro El Salvador que tiene dolores ahorita para dar vida, que están haciendo bien difícil, pero que van a hacer. Y precisamente por eso es que hemos estado acá con Global Consultant o consultores globales, porque ellos tienen la solución. Ya nos decía usted allá en San Salvador que no hay cosa mejor que escuchar a la propia experiencia. Dice, aquí nos ha hablado su invitado de cómo está la situación en Europa y no es que acá traigamos esa copia, pero ¿por qué no? Si los niños de aquí de la Sacamil son los mismos niños de Nigeria, son los mismos niños de China, un niño de 5 años. Aquí en El Salvador es el mismo niño de 5 años en África, en Europa. ¿Por qué no entonces aplicar estos conceptos ya probados, como habla su invitado, y que los resultados hablan por sí solos? Dicen que ahí donde está su invitado es uno de los países más productivos del mundo, Alemania. Y no solamente eso, dicen que son los que menos trabajan. Mire qué interesante. Y pone entre paréntesis Aragán, pero pone una carita de risa, porque dice que no es que sean haraganes, sino que saben utilizar la inteligencia. Ahí podríamos ver entonces, dice, un nuevo El Salvador en unos 500 años. Mírelo, y le pone ahí otra carita riéndose. Pero gracias por el invitado. Bueno, Mario, decirte que ya aquí nuestra querida amiga nos está señalando el reloj, que ya nos pasamos. Bueno, vamos a pasarle entonces los micrófonos a Global Consultant. Le vamos a pasar los micrófonos para que se despida de esta gran audiencia. Y mira, que vamos a hacer ya otro resumen de todo lo que quedó acá, desafortunadamente. Recuerden que estamos en 3 plataformas, la radio y el internet, el YouTube y el Facebook. No hemos logrado
irnos todavía a la otra plataforma, pero el tiempo se nos fue. Nos dicen de todas maneras, qué programa más rico, dice aquí Elisa, mira, desde allá de Oakland. Oakland queda en el oeste de los Estados Unidos de América. A despedirse entonces con ustedes, nuestro invitado especial, Mario, los micrófonos para que te despidas y que le digas a la audiencia que aquí veniste para quedarte. Aquí veniste para cumplir con lo que muchos dicen. ¿Y por qué no va a ser posible otro El Salvador? ¿Por qué no? Bueno, adelante Mario ya con la despedida. Lo más triste de todo siempre son las despedidas, pero esto va a seguir. Vamos, le vamos a pasar los micrófonos. Mario, adelante. Bueno, solamente voy a terminar de contestar los últimos preguntas ahí con respecto a lo que decía la persona con los niños de la Sacamil. Sí, es que los niños son iguales. Ahí la única diferencia es lo que uno les mete. Pues en África ya se sabe, en muchos lugares están de soldados los niños. Como soldados hubieron en El Salvador también. Los Samuelitos, ese abuso que se hizo en la guerra de los niños, desgraciadamente. Pero así es. Ahí depende de nosotros cómo vamos a educar a esos niños, especialmente en El Salvador. Lo que decía después con conceptos probados, de llevar un concepto, eso es bien difícil. Y por eso pues es que bastantes teorías políticas han fracasado, porque no se puede. Y aquí les voy a poner un ejemplo claro. Marx, un filósofo alemán que vivió allá por 1800, desarrolló una teoría política, pero no para El Salvador, porque él, creo yo, no sé si sabía que El Salvador existía y cómo eran las condiciones en El Salvador. Él la hizo partiendo de la realidad que se vivía aquí en Europa, donde se trabajaban entre 16 y 18 horas diarias, donde los niños trabajaban 12 horas diarias. Para esa sociedad es que Marx desarrolló sus tesis. Llevar una tesis de Marx de aquí para allá, para mí sería lo más equivocado que se puede hacer. No, lo que se puede hacer es el fundamento. Puede ser que sea universal, pero para aplicarlo en El Salvador, no. Entonces hay que retocarlo, ¿verdad? Precisamente para aquella sociedad, para nuestra sociedad, para nuestra cultura, para nuestro clima, para nuestra manera de pensar, que es totalmente diferente de lo que aquí se vivía y se pensaba en el 1800. Que los alemanes son haraganes, tienen razón. Aquí en Alemania son 30 días de vacaciones que la gente tiene, sin contar el fin de semana. 30 días de vacaciones, en estadística son los que más viajan en el mundo. Porque sí, tienen una capacidad productiva increíble. Pero hasta cómo se aprenden las matemáticas aquí, son métodos totalmente diferentes. Que esos métodos, como también las matemáticas son universales, pero esa metodología se puede implementar en El Salvador. Claro, hay que jugar con lo que yo pues les mencionaba a la vez hace un momento, que es la cultura, la manera de pensar y todo eso, pero la universalidad de la matemática se puede introducir. Y sí, ahí está el resultado de lo que es invertir en educación. Alemania tiene más o menos unos 90 millones de habitantes, poco menos, son como 88 millones. Solo China saca 10 millones de graduandos cada año. Imagínense, podemos pensar entonces que los últimos 10 años China tiene solo en graduados lo que es la población alemana. Y Alemania produce más patentes y más inventos que China. Entonces, yo mejor voy a copiar el sistema educativo de Alemania que el de China, porque la realidad la estamos viendo, a cuál sistema deberíamos de orientarnos para salir
adelante como país, que estamos seguros que se puede hacer. Bueno, entonces, hasta hoy hablamos de estos 4 ciclos. La próxima vez vamos a hablar qué se hace después del bachillerato, entre el bachillerato y la universidad. ¿Cuál es la propuesta que Consultores Globales trae para ahí? Como dice Pablo, la parte más triste es la despedida. Entonces nos vemos el próximo jueves. Entiendo, Pablo, nos vemos el otro jueves, ¿no? 1:15, como siempre. No sé en qué horas están ustedes allí. Yo aquí estoy a las 9 de la noche. Así es que me despido diciéndoles pasen buenas noches, pasen buen día. Y bueno, aquí estamos a las órdenes. Y por favor recuerden, Consultores Globales es una empresa privada sin fines de lucro. Bueno, entonces, Pablo, me despido de vos y de toda la humanidad que nos ha visto y que nos ha escuchado. Saludes, saludes Consultores Globales, saludes Mario, nos vemos pronto, no se vayan porque ya venimos también con otros reportes y recuérdense que ya tenemos aquí el departamento de música, nuestra soprano, la María Callas de El Salvador, pronto aquí con ustedes. Saludes a todos y a todas.